valles y montañas vagan almas de soldados que murieron por Navarra. Hombres vuelven a caballo desde el mundo de los muertos, portando el estandarte que cayó frente a sus cuerpos. Cuatro luchas, un pasado, cuatro luchas, un destino: recuperar nuestra tierra y aplastar al enemigo. Luego ya, hacia el año 1200, Castilla esta frontera la vuelve a superar y en una nueva batalla consigue tomar lo que es Vitoria después de un asedio. Pudieron ser unos 7 meses en los que al final los vitorianos tuvieron que ceder al ejército castellano. A partir de entonces se establece aquí una frontera en un lugar en donde nunca antes la había habido. Esta frontera se le llamó la frontera de los malhechores porque Castilla intentaba poner aquí una enemistad entre estos territorios, ¿no? Pues haciendo robos de ganado, un sinfín de cosas que no voy a alargarme demasiado en historia porque lo que he querido hacer con este libro es darlo de una manera visual, que sea fácil de ver por los ojos, de medio por los mapas, y los textos, más que textos largos, he hecho todo lo contrario, textos cortos, fáciles de leer, y luego referencias de cada autor, de donde los he sacado, para ya el que quiera adentrarse un poco más en la historia pueda fácilmente acceder a ella. Luego, aquí os he puesto un sello. Este sello con este escudo de Navarra sería de esta época, demostrando que el escudo de Navarra no es como se conocía hasta ahora a partir del 1212, en la famosa batalla de las Navas de Tolosa, sino que ya existía anteriormente, ¿no? Y era un escudo que de una manera representaba a todos. Pese a la conquista de 1200, desde Navarra, una y otra vez hubo intentos de recuperar estos territorios perdidos. De la misma manera que hubo intentos militares, hubo intentos por medio de matrimonios, pactos, incluso desde Castilla, sabiendo que Navarra reivindicaba el recuperar los territorios, se ofrecía devolver los territorios a cambio de ayuda militar. Incluso también se conocen testamentos de reyes castellanos que prometen devolver territorios a Navarra. Temporalmente se consiguió durante cosa de entre 5 o 10 años recuperar temporalmente tanto Guipúzcoa como Álava. Álava en ese momento sería este territorio. Treviño en la guerra de 1200 había sido desgajado de Álava y, como todos sabéis, han pasado más de 800 años y seguimos igual. Y la parte de lo que es la Rioja Alavesa, esta es la parte de la actual Álava que durante más tiempo formaron parte de Navarra. Aquí el escudo que tenemos aquí está en la portada de la iglesia en La Guardia, como una muestra más de que era parte de Navarra. Aquí llegamos al siglo XVI, que es el momento en el que se producen las conquistas de Castilla, ¿no? Totalmente ya de Navarra. Lo primero que invade es la parte de la Rioja Alavesa, incluido Viana y los Arcos. Viana se pudo recuperar, y los Arcos, que a las continuas intentos desde Navarra, no solo de los Arcos, sino de toda la Rioja Alavesa, de recuperarse para Navarra, no lo hizo hasta el año 1753 y únicamente devolvió la ciudad de los Arcos, ¿no? La Rioja Alavesa, parte se integró en Álava y parte, como puede ser San Vicente de la Sonsierra, pasó a la zona de Logroño, a toda la Rioja. Luego, estos territorios que vemos aquí, después de la guerra de los 100 años entre ingleses y franceses, al final los franceses expulsan a los ingleses de Gascuña
y estos territorios poco a poco los va recuperando el rey de Navarra por medio de enlaces matrimoniales. En el caso de Bearne, este es un territorio que todavía continúa como independiente, ¿no? Lo mismo pasaría con Andorra. Serían tres territorios que seguirían como independientes incluso después del año 1512. ¿No? Después de la conquista de Castilla por Navarra, únicamente la parte norte, la Baja Navarra, consigue independizarse de Castilla y resistir durante 100 años más, ¿no? Continúa independiente junto con el Bearne. El último rey de Navarra se sabe que accedió al trono de Francia, más o menos de rebote. Murió el último rey de Francia sin descendencia y el pariente más cercano resulta que fue este último rey de Navarra. Sin embargo, él dijo que Enrique III no iba a unir Navarra a Francia, sino que sus territorios deberían continuar separados de Francia, aunque él fuera reino de los dos reinos, rey de los dos reinos. Esto duró pues, lo que se mantuvo en vida, ya que fue asesinado en el año 1610 y a partir de ahí su sucesor, que fue Luis XIII, en cuanto llegó a la mayoría de edad, pues 10 años después, lo primero que hizo, bueno, influenciado por el cardenal Richelieu y su corte, fue unir tanto la parte de Navarra, el Bearne y Andorra, bueno, al final todos los territorios de Gascuña, al reino de Francia. A partir de entonces, estos reyes franceses se dicen ser reyes de Francia y de Navarra. Esto sería hasta la Revolución Francesa. Y sin embargo, en el sur, pues seguimos teniendo otro reino de Navarra, sin embargo, que este pertenece a Castilla. Los siguientes siglos, en el siglo XVII y XVIII, vemos que existen dos Navarras. Una al sur, que continúa siendo un reino, pero dentro de Castilla, y otra Navarra al norte, que esta ya está integrada en Francia y forma una provincia junto con el Bearne. Los territorios de la Purde y Zuberoa, que habíamos visto anteriormente que los tenían los ingleses, pues en este momento vuelven a Navarra. Lo único que en este momento Navarra ya es una provincia francesa, ¿no? Una provincia de Baja Navarra y Bearne. Es un momento en el que hay dos Navarras, por eso una se le llama Alta y la otra Baja. Actualmente, después de la Revolución Francesa, lo que es la Baja Navarra ha sido borrada del mapa, ya no existe de ninguna manera. Lo único que existe es el departamento de Pirineos Atlánticos y interiormente no existe ninguna demarcación ni de Zuberoa ni de la Purdi. Todo esto en la Revolución Francesa fue totalmente eliminado. Y por eso ahora a lo que es la Alta Navarra le conocemos como Navarra secas, ¿no? El motivo es esto, porque la Baja Navarra ya no existe. Una prueba de ello también es este Parlamento de Navarra. No es una placa que esté en Pamplona, esta se encuentra en Po. Durante este tiempo que fue una provincia, al Parlamento, que es ahora mismo la sede del Departamento de Pirineos Atlánticos, se le sigue llamando así. Llegamos ya al siglo XIX y vemos que hay una nueva unión temporal, digamos, entre los territorios. Esto sería bajo, digamos, de manera militar. Se estableció una capitanía con sede en Pamplona que dominaba todo lo que es el territorio. Aquí vemos como muestra un mapa de la época y, aunque no lo leáis muy bien, marca aquí que pone carta geográfica de Navarra. Entonces, todo este territorio se conoce como Navarra, ¿no? Incluidas Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, ¿no? Lo pone aquí en más pequeñito. Esto, junto con los territorios, aquí vemos que ya no son tres provincias, ni siquiera tres comarcas. Los franceses las dividieron en dos, una con sede en Bayona y otra en Mauleón. A partir de entonces ya los tres territorios de Iparralde no existen.
y ahora mismo podemos hablar de que hay una sola. Se han unido en lo que es una mancomunidad. Esto sería lo actual. Aquí en el siglo XX, como ya es más reciente, ya conocemos un poco mejor la historia, todos los sucesos que pasaron justo antes de la Guerra Civil, y a partir de ella, ¿no? se ve como hay una separación de lo que antes había sido un territorio unido. Vamos un poco para atrás. En este momento, en el siglo XIX, Navarra todavía era un reino y hasta el año 1841 no fue convertida en provincia. Hasta este año Navarra, digamos, no pertenecía a España. Tenían moneda propia, tenían cortes propias, o sea, los diputados navarros no iban a Madrid, sino que estaban en las Cortes de Navarra. Y esta unión que era la lógica, ¿no? Todavía el euskera era la lengua mayoritaria, ¿no? Luego lo vamos a ver, se truncó en el siglo XX. Se estableció, pues bueno, hacia los años 30 hubo un intento de hacer un estatuto único, tanto para lo que es Navarra y las Vascongadas. Sin embargo, los poderes fácticos del momento, bueno, se encargaron de echarlo totalmente atrás. Esto nos lo habla muy bien autores como José María Jimeno Jurío, que lo han estudiado mucho y han hecho atrás teorías que decían lo contrario. A partir de entonces, bueno, pues surge un nuevo gobierno aquí en Vitoria. A partir del 79 pues se establece lo que es la Comunidad Autónoma de Euskadi por un lado y la Comunidad Foral de Navarra por otro. Estamos de alguna manera separados. Luego también, todo hay que decirlo, pues se han hecho cosas mal que han impedido esta unión, ¿no? Por ejemplo, el querer integrar Navarra dentro de Euskadi y dejarla en, digamos, la cuarta provincia, ¿no? Esto ha suscitado mucho rechazo y digamos, pues ha ahondado más en esa separación que, digamos, es totalmente artificial, ¿no? O sea, se ha estado construyendo. Ahora llegamos al siglo XXI. Esto podría ser el mapa más actual que corresponde a esta época. Esto es en base a las euroregiones que se están formando ahora, ¿no? La Unión Europea favorece lo que es la unión transfronteriza entre varias regiones, y hay, en lo que es la zona pirenaica se han establecido dos euroregiones, ¿no? Una que la forman Cataluña con Occitania y las Baleares, y otra euroregión que formaban Euskadi y Aquitania hasta el año pasado. Este año ha habido nuevas incorporaciones. Por un lado, las regiones de Poitiers y de Limoges se han integrado en lo que es Aquitania. Ahora Aquitania, la región se llama Nueva Aquitania. Esto es cosa de este mismo año. Y la integración también de la Comunidad Foral de Navarra en esta región, bueno, digamos que tenemos lo más parecido en este momento de los últimos siglos a lo que fue, pues, la antigua Vasconia que hemos visto. Ahora la tercera parte, pues vamos a hablar del país del euskera, ¿no? Pellerrías, eso es lo que significa la tierra del euskera. Lo que conocemos como el entorno en el que se habla el euskera, pues digamos que coincidiría con la Vasconia que hemos visto de época romana, y también con ese territorio que hemos visto que los reyes navarros intentaron recuperar cada vez que lo perdían. Entonces nos vamos a las mugas al norte del río Garona, y al sur, superado lo que es el río Ebro. Se sabe que la zona de norte de Cataluña, pues el Valle de Arán, pues Andorra, se habló euskera y hasta el siglo X. Esto coincide con la expansión del condado de Barcelona. Estamos hablando de una zona que de hablar euskera se pasó a hablar catalán. Y esto se sabe por la toponimia, que es muy rica en esta zona. Luego la zona de Gascuña, a partir de la entrada de Carlomagno en estas tierras, pues bueno, se fue introduciendo el latín, y a partir de entre el euskera y el latín
surgió lo que fue el romance gascón. Este romance pues, ha estado hablando prácticamente hasta hoy en día. De hecho, el periodo que hemos comentado de 300 años que andaban los ingleses, la lengua que se hablaba ahí no era el inglés, sino que era el gascón. Fue lengua también literaria durante la Edad Moderna, y no fue hasta la Revolución Francesa, hasta que el momento en el que el francés se empezó a introducir en esta zona, ¿no? Esto es un motivo más, ¿no? que hizo que el euskera se protegiera en lo que es Iparralde. Lo que es por el sur, pues hay noticias, por ejemplo en Huesca, que se habló euskera hasta el siglo XIV, en la zona de La Rioja por lo menos hasta el siglo XIII, se conoce que los habitantes eran euskaldunes. Esto también quiere decir que seguramente durante 2 o 3 siglos más lo seguirán siendo, ¿no? Más o menos se tarda unos 2 siglos en convertir a una población totalmente euskaldun digamos, totalmente romanzada, ¿no? que pierdan el idioma. Por ejemplo, aquí en el siglo XII, pues os he comentado, ¿no? el espacio del Reino de Navarra de esos momentos, pues digamos que es lo que protegió el euskera, ¿no? El euskera se va perdiendo a la misma velocidad que Navarra va perdiendo territorios. La única zona, vamos a decir, ¿no? que dejó de ser Navarra antes del siglo XIII, pero que sin embargo se conserva el euskera, pues son los territorios de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Esto la lógica, digamos, es gracias a los fueros, ¿no? El gobernarse a sí mismos, de esta manera impedir que injerencias externas, pues, fue favorecida para lo que es la lengua. A partir del siglo XIX vemos cómo continuamente pues, van entrando tanto curas, profesores, continuamente, que hicieron que la población pasase a ser una población bilingüe. Y a partir del siglo XIX-XX, esta población bilingüe, a base de, digamos, de demonizar al euskera, pues se consiguió que dejaran de hablarlo. Aquí vemos el famoso mapa que hizo Bonaparte, el sobrino de Napoleón. Está hecho en la base de lo que es el territorio político de ese momento, ¿no? Vemos como Álava y Guipúzcoa ya eran más o menos las provincias que son ahora. Los límites que conocemos ahora pues, son de esta época, del siglo XVIII. Si nos fuéramos atrás, las provincias, digamos, las comunas no eran 3, sino que eran 4, ya que llegaban hasta Santander. Entonces, bueno, vemos como en el siglo XIX el euskera en Álava pues, prácticamente pues, se ha perdido. Y lo mismo pues, la zona de Estella, la cuenca de Pamplona, únicamente pues, el territorio se mantendría como euskaldun todavía. Y ya este mapa ya sería lo que es la zona más actual. Veremos, ya siento que no se vea bien, aquí podríamos ver un color un poco más tenue. Esto significa que está habiendo una recuperación, ¿no? Estamos hablando de más del 10% de bilingües, llegan incluso al 20% según los últimos datos. Esto, hay que decirlo, es gracias a la oficialidad. Aquí vemos que el euskera es oficial en todo lo que es la comunidad autónoma vasca y el norte de Navarra. Esto favorece tanto la recuperación en Álava como que se mantenga en Vizcaya, en Guipúzcoa y en el norte de Navarra. El hecho de que en Navarra haya zonas en lo que hay una semioficialidad, digamos, hace que aquí se vaya recuperando muy poquito a poquito, y lo que es en la ribera, la ley actual del euskera impide, digamos, esa oficialidad, pues hace que en la ribera pues, no se esté dando esa recuperación. Y el caso contrario se da en Iparralde. En Francia
las lenguas, digamos, minoritarias no son oficiales, la única lengua oficial es el francés, y eso está haciendo que poco a poco pues, se vaya perdiendo el euskera en Iparralde. Y bueno, ya para ir acabando, aparte de los mapas, pues bueno, he querido hacer de la manera más visual posible cada página, pues junto al mapa, pues hay una explicación de lo que es el mapa, y he añadido pues bueno, pues, cosas curiosas como pueden ser pues, estas monedas vasconas. La moneda, bueno, no es un tema que trato aquí, pero es muy interesante ya que hemos tenido moneda propia desde antes de los romanos hasta el siglo XIX. Incluso en la guerra civil pues, bueno, también se llegó a acuñar moneda aquí. Luego hay cosas curiosas como esta obra de Shakespeare en la que dice que Navarra llegaría a ser el asombro del mundo. Esto lo dice en un momento en el siglo XVI, en esa Navarra que quedaba al norte de los Pirineos, que continuó todavía pues, 100 años más como independiente. Luego documentos curiosos, bueno, esta es la firma de Sancho el Sabio, y esta de aquí sería la de Sancho el Fuerte, ¿no? La que conocemos como el Águila Negra o Rana Belcha. Se llegó a pensar que era la antigua bandera de Navarra, ¿no? Una bandera pues, anterior a la que conocemos. Esto, pues, bueno, los investigadores pues, creyeron que el origen era pues, la famosa batalla de las Navas de Tolosa, donde fue Sancho el Fuerte, rompió las cadenas. Esto en realidad, pues bueno, sobrepasa un poco la leyenda, ¿no? Ya que se han descubierto escudos de Navarra anteriores a esta batalla. Entonces, pues, se puede decir que el Águila Negra únicamente lo utilizó Sancho el Fuerte como escudo propio, ¿no? Un sello, digamos, personal. Luego otros contenidos, aparte de los mapas, bueno, son numerosas fotografías. Por ejemplo, bueno, pues, castillos navarros como puede ser el de Loarre, actualmente en Aragón. Este es el de Olite. Este es el de Gaztelugatxe, lo único que bueno, ahora hay una ermita, pero su propio nombre, de Gaztelugatxe, ya nos está diciendo de que ahí hubo un castillo. Y este ya habéis conocido que es la Guardia, ¿no? Que fue pues, Navarra hasta digamos, el año 1463, ¿no? Justamente 50 años antes de que cayera Pamplona en manos castellanas. Y bueno, todo lo que son datos, fechas, nombres, bueno, para hacer la lectura mucho más ágil y más fácil, pues lo he dejado más que un apartado al final, ya para los más atrevidos a leer pues, todo este tipo de datos. Y bueno, pues con esto concluyo la exposición, pero si queréis hacer alguna pregunta, pues así, adelante. Pues muchas gracias, eskerrik asko.